Los discípulos estaban totalmente entusiasmados con lo que sus manos habían logrado hacer durante ese viaje misionero. Pero Jesús aquí les está recordando que sus manos están vacías si Él no las llena. Y eso es exactamente lo que sigue haciendo Jesús en esta escena. Piensen esto. Él está creando de la nada estos panes y peces. Está trayendo a la existencia pescados encurtidos y panes de cebada. Está demostrando con cada porción que Él es el Señor de toda la creación. Es fácil emocionarse con lo que logramos hacer y olvidar quién fue el que lo hizo posible. Eso fue precisamente lo que les ocurrió a los discípulos. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestra serie en el Evangelio de Lucas en el centro de atención, explorando la famosa alimentación de los 5,000. En este milagro, Jesús lleva a sus discípulos a redescubrir verdades esenciales, lecciones que aún confrontan nuestro orgullo, corrigen nuestra perspectiva y nos invitan a confiar en Jesús de verdad. Acompáñanos en esta lección titulada Redescubriendo la alimentación de los 5,000. Un reportero fue a entrevistar a un empresario exitoso que tenía una fortuna de $20 millones. Después de insistir bastante, finalmente consiguió una entrevista personal y le preguntó, ¿cómo lo logró? ¿Cómo hizo todo ese dinero? El empresario le respondió, me alegra que me lo pregunte. Es una historia increíble. Sabe que cuando mi esposa y yo nos casamos, prácticamente no teníamos nada. De hecho, entre los dos teníamos solo 5 centavos. Así que tomé esa moneda, me fui a la tienda, compré una manzana, la limpié bien y la vendí por 10 centavos. ¿Y qué hizo después?, preguntó el reportero. Fui y compré 2 manzanas más, las limpié y las vendí por 20 centavos. El reportero estaba encantado, ya se imaginaba el gran artículo que iba a escribir. ¿Y qué pasó entonces?, preguntó con entusiasmo. Bueno, entonces uno de mis parientes murió y me dejó una herencia de $20 millones. A lo largo de los años, este hombre había llegado a disfrutar más la historia de los 5 centavos y las manzanas que el hecho de haber recibido semejante regalo. Y con el tiempo hasta se convenció a sí mismo de que lo había logrado todo por mérito propio, olvidando que en realidad lo había recibido todo como un regalo. Los discípulos acaban de regresar de su primera gira de predicación y milagros. Jesús les había delegado poder apostólico, lo que no solo validaba su ministerio, sino que también confirmaba el mensaje del Evangelio que anunciaban. Durante semanas vivieron una experiencia intensa y extraordinaria. Fueron testigos de milagros que literalmente salían de sus propias manos. Fue una época emocionante, y como vimos en el estudio anterior, esa emoción pronto se les subió a la cabeza. De hecho, más adelante, cuando regresen de otro viaje y empiecen a presumirle a Jesús que hasta los demonios se les sujetaban, el Señor les va a decir en esencia, si quieren celebrar algo, celebren que van a ir al cielo. Lucas 10:20. Y es que, querido oyente, el orgullo siempre está tocando la puerta cuando nos emociona más lo que Dios hace a través de nosotros que lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Le invito a abrir su Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Estoy convencido de que si un reportero hubiera entrevistado a los discípulos al regresar de ese viaje misionero, donde Jesús les dio poder para sanar enfermos y echar fuera demonios mientras predicaban, probablemente le habrían contado todo lo que habían hecho ellos, en lugar de contar lo que Jesús les permitió hacer.
Y claro, es mucho más entretenido hablarle a alguien de cómo vendiste una manzana y cómo tu esfuerzo rindió frutos, que decirle que todo fue un regalo inmerecido. Un autor lo resumió con humor al decir: cuando Jesús entró en Jerusalén montado sobre ese burrito y la multitud agitaba ramas de palma y cantaba alabanzas, ¿cree usted que el burrito pensó que todo eso era por él? Después de tomar un tiempo aparte con sus discípulos para conversar de ese viaje y enseñarles y prepararlos con compasión, vemos cómo el Señor continúa moldeando su carácter ahora. Leemos en Lucas 9, versículos 10 al 12. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: «Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y consigan alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto». Ahora, no pase esto por alto. Los discípulos le están diciendo a Jesús cómo manejar su ministerio. Ahora ellos son los que dan instrucciones. Después de todo, ya son veteranos en esto, ¿no? Han hecho un viaje misionero. Así que al parecer saben cuándo se debe terminar el sermón, cuándo hay que cerrar con una oración, cuándo hay que mandar a la gente a su casa. Señor, ya es hora de cerrar con el último punto y despedir a la multitud. Tienen que ir a cenar a algún lado, ¿sabes? En otras palabras, ellos piensan que saben más que Jesús. Pero lo que no saben es que Jesús está a punto de alimentar milagrosamente a esa multitud. De hecho, Jesús está a punto de hacer el único milagro, aparte de la resurrección, que aparece registrado en los 4 evangelios. Y eso probablemente se deba a que esta experiencia les dejó una huella imborrable. Y nunca olvidaron las lecciones que aprendieron ese día. Si combinamos las pistas que nos dan los distintos evangelios, podemos concluir que este evento ocurrió alrededor de las 4 de la tarde en un día de mediados de abril. Y según nos cuenta el Evangelio de Juan, todo comienza cuando Jesús le hace esta pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Juan 6 del 5 al 6. ¿Y qué estaba probando Jesús exactamente? ¿Su nivel de fe en su poder? Si es así, reprobaron el examen, porque nunca se les pasó por la mente que Jesús pudiera hacer semejante milagro. ¿Estaba acaso probando sus habilidades de logística y administración? Al parecer, Felipe pensó que ese era el caso. Jesús le pregunta directamente a Felipe dónde comprar el pan. Y quizás se pregunte por qué a él. Porque esa era su ciudad natal. Él sabía dónde estaba el mercado, conocía la panadería del barrio, los precios del pan en la zona. Y lo más divertido es que Felipe creyó que Jesús le estaba preguntando cuánto dinero les iba a costar. Así que probablemente sacó lápiz y papel y empezó a hacer cálculos. 5.000 hombres más mujeres y niños, y multiplicamos eso por el precio del pan y lo dividimos entre, 10 bocados por persona. Listo, señor, ya tengo el cálculo. Y en Juan 6:7 dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En otras palabras, ni siquiera con el salario de un año alcanzaría para que cada uno dé un bocado. Felipe está contando hasta la última moneda, pero no logra reunir suficiente dinero. Lo que me hace pensar en esos días en los que uno busca monedas debajo del asiento del auto o entre los cojines del sillón. ¿Le ha pasado alguna vez? Me acuerdo de mis años en el seminario, cuando mi esposa y yo juntábamos todas las monedas que podíamos encontrar, luego bajábamos las escaleras del apartamento hasta la máquina expendedora y nos dábamos el lujo de comprar una lata de Coca-Cola que compartíamos entre los dos. Tal vez usted está viviendo así ahora. Está contando cada centavo y se pregunta cómo va a proveer el Señor,
Exactamente ahí es donde Jesús quiere llevar a sus discípulos. Me imagino que el Señor sonreía mientras los veía hacer cuentas y calculaban cuántas hogazas necesitaban. Felipe concluye que se necesitan más de 200 denarios para alimentar a toda esa gente. Y claro, sabe que el panadero no acepta tarjeta. Lucas continúa diciendo que Jesús simplemente les respondió en el versículo 13 con una orden que los tomó totalmente por sorpresa. «Dadle vosotros de comer». O sea, no los dispersen, no los manden a sus casas, ustedes denles de comer. Ahora bien, pongámonos en contexto. Jesús les está diciendo efectivamente, ustedes tienen esas tremendas historias de los milagros que hicieron, tuvieron poder sobre los demonios, acaban de regresar de un viaje de ministerio exitoso, están fascinados con lo que han logrado hacer con sus propias manos. Muy bien, entonces, ¿por qué no se encargan de alimentar esta multitud? Fue una orden completamente desconcertante. Según el Evangelio de Juan, los discípulos ya habían encontrado a un muchacho que tenía 5 panes y 2 pescados. Así que, mientras Felipe hacía los cálculos, algunos otros ya estaban buscando comida. Detengámonos a pensar por un momento. ¿Por qué será que Jesús los hizo pasar por todo ese ejercicio de contar el dinero y buscar el alimento? ¿Qué cree que quería enseñarles acerca de su capacidad en comparación con la suya? Todo lo que han podido encontrar son esos 5 panes y esos 2 peces, así que cuando Jesús les dice que alimenten a la multitud, se quedan atónitos. Me los imagino tartamudeando, mirando a los lados, y finalmente diciendo, como leemos en la segunda parte del versículo 13, «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente». Y es que, como verá, en ese momento se dan cuenta de sus grandes limitaciones. Se enfrentan cara a cara con la realidad de que todo lo que habían hecho, en realidad, había sido como lustrar unas manzanas. Todo el poder que habían visto fluir a través de ellos no era suyo, lo habían recibido. Y estaban tan abrumados ahora por el tamaño de este reto, que pasaron por alto al Creador, que estaba justo delante de ellos. Jesús ahora está a punto de enseñarles algunas lecciones sobre la humildad, que serían fundamentales para un ministerio que honra al Señor. Les va a enseñar que no tienen nada que ofrecer a las personas si Dios no está presente, que sus manos no sirven para nada a menos que la mano de Dios esté involucrada, que no tienen poder alguno si no viene de parte de Dios, y que sus limitaciones brindan la oportunidad perfecta para confiar en el poder ilimitado de Dios. El Evangelio de Juan agrega un detalle más aquí, y es que fue Andrés quien encontró al niño con el almuerzo, pero cuando se lo entrega a Jesús, lo hace como disculpándose y dice, «¿Pero qué es esto para tantos?» Juan 6:9. Es como si dijera, «Y no sé ni para qué te traje esto, Señor. No sé en qué estaba pensando». Y me imagino a los otros discípulos murmurando, «Bien hecho, Andrés, le quitaste el almuerzo a un pobre niño». Pero querido oyente, ahora ese pequeño almuerzo está en las manos del Maestro. Y aquí hay otra lección que no podemos pasar por alto, y es que Jesús puede usar lo que sea que ponga en sus manos. Incluso el almuerzo de un niño. Este se está por convertir en el almuerzo más famoso de toda la historia de la Iglesia. Y lo sorprendente aquí no es solo que Jesús va a hacer tanto con tan poco. Lo verdaderamente asombroso es que Él escoge usar ese tan poco que nosotros le ofrecemos para hacer tanto. Qué gran consuelo que es eso, ¿no le parece? Porque el Señor también puede usar lo que tú le entregues hoy. Así que no digas, yo soy solo una persona más, no tengo muchos talentos, si apenas tengo algo de experiencia. Pon lo que tú eres y lo que tienes en las manos del Maestro
y deja que Él lo multiplique según su voluntad. Ahora, ¿qué tenía exactamente ese almuerzo? El Evangelio de Juan nos dice que eran panes de cebada. El pan de cebada era el pan de los pobres. Era mucho más barato y no era tan sabroso como el pan de trigo. De hecho, la cebada se usaba para alimentar el ganado. Así que eso ya nos da una idea de la situación económica de este niño. Además, el término que se traduce como panes hace referencia a pequeños trozos de pan que podían caber en la palma de una mano. O sea, no eran grandes hogazas, eran más bien pedazos de pan algo aplanados del tamaño de una pequeña tortilla. Y en cuanto a los pescados, el término griego que usa Juan describe pescados muy pequeños, como sardinas o pececillos. La gente en esa época los sazonaba con especias o los curtía en vinagre para darle sabor y así poder acompañar el pan seco. En otras palabras, el almuerzo de este muchacho consistía en pan de cebada y pescaditos encurtidos. Algo muy simple, casi insignificante. Pero ahora Jesús da una nueva orden, versículos 14 y 15. Hacedlos sentar en grupos, como de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y recuerde, hace un momento Jesús les dijo que alimentaran a la multitud, y los discípulos apenas podían creerlo. Estaban totalmente perplejos. Y ahora Jesús les dice que organicen a todos en grupos para comer. Y lo más interesante es que Jesús no usa el verbo típico para sentarse. Utiliza una palabra que significa reclinarse a la mesa. Esa era la costumbre para comer en esos tiempos. Uno se acostaba sobre el suelo, apoyándose sobre un codo mientras comía. Así que Jesús está diciendo en efecto, prepárense para la cena. Los evangelios nos dicen que habían unos 5,000 hombres. Si sumamos mujeres y niños, esta no fue la alimentación de 5,000 personas, sino de más de 15,000 o 20,000. ¿Puede imaginarse el pánico entre los discípulos? ¿Con qué van a alimentar a 15,000 personas? Pero creo que hay una razón más por la que Jesús los manda a sentarse antes de hacer el milagro. Y es porque de esta manera todos van a verlo hacer el milagro. Al principio me imagino que la multitud estaría tan confundida como los discípulos estarían aterrados. Les pidieron que se sienten para comer, pero pueden ver claramente que Jesús no tiene canastas de pan ni pescados para repartir, no hay un camión de provisiones estacionándose, no se ve un barco pesquero trayendo el almuerzo. Están a punto de presenciar un milagro impresionante. Un milagro innegable, visible, tangible y hasta comestible. Este no fue un truco de magia. No habían provisiones escondidas. Como dijo un autor, Jesús no traía un pez escondido en la manga. Ahora bien, detrás de este milagro también hay un propósito aún más profundo. Y es que los rabinos de la época de Jesús enseñaban que cuando el Mesías viniera, repetiría el milagro del maná en el desierto. El Mesías enviaría pan del cielo, una vez más. Jesús está a punto de responder a la pregunta que aparece en el Salmo 78, versículo 19. ¿Podrá poner mesa en el desierto el Señor? Y la respuesta de Jesús es sí. Y ahora se los voy a demostrar. De hecho, el Evangelio de Juan nos dice que después de este milagro, la multitud quedó tan impactada que quiso coronarlo como rey en ese mismo instante. Y es que Dios acababa de proveer maná en el desierto otra vez. No es casualidad que justo después de este evento Jesús predique lo que los evangelios registran con tanta claridad, y es que Él no solo puede dar pan del cielo, Él mismo es el pan del cielo. Él es el pan de vida. Él es el suministro eterno. Él es el maná verdadero, venido del cielo. Continuamos en el versículo 16 de Lucas 9.
y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Los evangelios nos muestran que Jesús no solo partió el pan y el pescado, sino que seguía partiéndolos y entregándolos a los discípulos. Es decir, el milagro estaba ocurriendo en sus manos. Lucas usa una forma verbal que indica una acción continua. Jesús seguía partiendo y seguía entregando. Me imagino a los discípulos usando sus túnicas como canastas improvisadas, cargando los panes y pescados y llevándoselos a la gente. Tal vez los hombres y mujeres y niños extendían las manos y tomaban grandes porciones, y luego los discípulos regresaban a Jesús y volvían a cargar más comida una y otra vez. Y me pregunto si en ese momento estaban entendiendo la lección. Si estaban viendo que Jesús era el suministro y que ellos solo eran sus servidores. Sabe que esa verdad se aplica hasta el día de hoy. Jesús es el origen. Él es el creador. ¿Y nosotros? Solo somos servidores. Solo somos mensajeros. Los discípulos estaban totalmente entusiasmados con lo que sus manos habían logrado hacer durante ese viaje misionero. Pero Jesús aquí les está recordando que sus manos están vacías, si Él no las llena. Y eso es exactamente lo que sigue haciendo Jesús en esta escena. Les llena las manos una y otra vez. Piensen esto. Él está creando de la nada estos panes y peces. Está trayendo a la existencia pescados encurtidos y panes de cebada. Está demostrando con cada porción que Él es el Señor de toda la creación. El apóstol Pablo lo expresaría más adelante en Colosenses 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y aquí tenemos una muestra clara de ese poder creador. Lucas concluye esta escena con el versículo 17 que dice: Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 canastas de pedazos. La palabra que se traduce aquí como saciaron viene del griego kortazo, que significa llenarse. Literalmente significa engordar. Era un término que se usaba para describir cuando se engordaba los animales. El granjero traía los animales al corral y los dejaba comer hasta no poder más. Acá en Estados Unidos hay un restaurante tipo buffet que se llama Golden Corral. Y creo que el nombre le viene muy bien, porque trae a su familia al corral y comen hasta que no dan más. Y por lo visto, al Señor no le molesta que de vez en cuando su pueblo quede bien satisfecho. Porque aquí Él no solo les dio lo suficiente, les dio hasta que quedaron completamente llenos. Y eso es importante porque algunos escépticos han sugerido que este milagro no fue real. Dicen que la multitud simplemente se sintió avergonzada por la generosidad del niño, así que todos sacaron la comida que habían traído a escondidas y la compartieron. Pero Lucas destruye por completo esa teoría en el mismo versículo y dice: Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Todo ese pan y esos pescados salieron directamente de las manos de Jesús. Y ahora hay 12 canastas llenas de sobras, una para cada discípulo. Ellos también comieron, y cada vez que tomaban un bocado, era un recordatorio de sus limitaciones y la ilimitada suficiencia del Señor. Hace más de 100 años, el pastor Alexander McLaren escribió sobre este texto: Los discípulos encontraron que las manos de Jesús siempre estaban llenas, cada vez que regresaban a Él con las manos vacías. Y así es como se sirve a otros en el nombre de Cristo.
Él llena nuestras manos. Nosotros lo entregamos y luego volvemos a Él para que llene nuestras manos otra vez. ¿Aprendieron los discípulos la lección de humildad y servicio? Al llegar al final de su vida, el apóstol Pedro escribió algunas cartas inspiradas y sabe que él nunca incluyó una lista de logros personales diciendo: yo fui el que sanó al paralítico, yo hablé en lenguas y prediqué el primer sermón de la historia de la iglesia y 3,000 personas se convirtieron. No, en lugar de eso Pedro escribió: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. Y él también dijo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 5:11. Querido oyente, no estamos aquí para hablar de la manzana que vendimos ni de lo bien que la lustramos. Y claro, si lo hizo bien hecho, buena iniciativa. Pero no olvide la herencia que recibió. No olvide a aquel que le creó y lo salvó. Él es de quien deberíamos hablar. Él es el único que merece todo el crédito y toda la gloria y toda la alabanza. Él es nuestro proveedor, nuestro creador, nuestro rey. Entréguele hoy lo poco que tiene y disfrute de ver cómo Él lo usa para su gloria. Hoy vimos cómo Jesús llevó a sus discípulos a redescubrir que sus manos estaban vacías sin Él y que solo en su presencia hay verdadera plenitud. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. El programa de hoy se tituló Redescubriendo la alimentación de los 5,000 y forma parte de nuestra serie en el Evangelio de Lucas, En el centro de atención. Si este mensaje te animó, considera compartirlo con alguien que necesite recordar que Jesús es suficiente. También puedes invitar a un amigo a unirse a nuestra lista de correo en sabiduriainternacional.org/suscríbase. Es una manera sencilla de poner en manos de Dios lo poco que tienes y ver cómo Él lo multiplica. Soy Hugo Zúñiga y nos encontramos en nuestro próximo programa.